Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. Hoy vamos a continuar con las implicaciones sobre la energía de Gibbs en el concepto de avance de reacción y vamos a definir a otra variable que es vital para los conceptos de equilibrio químico. Bien, en sesiones pasadas definimos para el gas ideal esta entidad que nos sirve para visualizar el comportamiento de un gas cuando tenemos bajas temperaturas, bajas presiones y esto implica que no hay interacciones entre las moléculas del gas. Esto también quiere decir que podemos aproximar las moléculas que están en el gas como puntos, partículas sin volumen que no interactúan entre ellas. ¿Okay? Una vez que establecemos el gas ideal, podemos proponer otras ecuaciones de tipo gas real, pero una de las condiciones que tenemos para evaluar la calidad de una ecuación de gas real es que siempre vuelvan al caso de este gas ideal. ¿Okay? También vimos que una de las relaciones de Maxwell que proviene de la energía de Gibbs relaciona el potencial químico con el cambio de volumen y el número de moles. Así que en esta parcial del lado derecho podemos insertar esta derivada utilizando la ecuación del gas ideal. Con ello obtuvimos la expresión del potencial químico de la especie I para la mezcla en este caso del gas ideal, y es igual a un potencial químico de referencia más el producto RT, logaritmo natural de esta relación, la presión entre una presión de referencia, que usualmente tiene un valor unitario, como un bar o una atmósfera. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que de este lado, este cociente pierde las unidades y el potencial químico adquiere las unidades del producto RT. Esto quiere decir energía por unidad de mol. Y también comentábamos que muchas veces lo que nos interesa conocer más que el potencial químico de I o el potencial químico estándar es la diferencia entre estos dos valores, ese delta de energías. Establecimos que para continuar con el tema de equilibrio químico debemos establecer que una ecuación matemática podemos establecerla para una reacción química y empezamos a dar ejemplos donde tenemos estos números que son la estequiometría de la reacción. Estas son el número de moles o moléculas que deben entrar en esta reacción para obtener a los reactivos. ¿Okay? E hicimos la distinción entre los números que corresponden a los reactivos y los números que corresponden a los productos. Así, la ecuación química puede tener distinto número de productos. En este caso tenemos dos reactivos que nos dan 3 productos. En este caso es una reacción de neutralización entre un ácido y una base. El ácido cítrico con el bicarbonato de sodio. Obtenemos la sal, que es el citrato de sodio. Se libera el gas, el dióxido de carbono, y también
obtenemos agua. Esta reacción es la que se obtiene en las tabletas efervescentes. Y para este caso tenemos 3 moles o moléculas del bicarbonato, una de ácido cítrico, y obtenemos una molécula de citrato de sodio, más 3 de CO2 y 3 de agua. Bien, ahora el siguiente paso fue escribir la reacción química como una ecuación matemática, sustituyendo la flecha de reacción por el signo igual e igualando todo a 0. Así, en esta expresión matemática ya tenemos coeficientes que acompañan a las especies químicas con signos positivos para los productos, como en este caso el coeficiente C y el coeficiente D, y números negativos para los coeficientes que acompañan a los reactivos. En el ejemplo de la oxidación del amoníaco, los reactivos son el amoníaco y el oxígeno, ahora escrito como ecuación matemática, se acompaña a cada especie de reactivo por un número negativo y los productos por números positivos. Definimos que estos coeficientes les vamos a denotar como coeficientes estequiométricos, los cuales no tienen unidades y son positivos para los productos y negativos para los reactivos. Bien, esto no quiere decir que yo esté agregando menos 4 moles, ni quiere decir que esté agregando menos 3 moléculas de oxígeno. El signo negativo nos da la información que nos estamos refiriendo a los reactivos. Después definimos el grado de avance mediante esta ecuación en la que en cualquier momento dentro de nuestro vaso, de nuestro reactor, de nuestro medio reaccionante, podemos decir esto y esto es válido en cualquier momento de la reacción y es válido para cualquier especie involucrada en nuestro sistema reaccionante. Es decir, el número de moles de la especie I, ya sea producto o reactivo, es igual a el número de moles de I en el inicio de la reacción más el producto del coeficiente estequiométrico de esa especie por el avance de la reacción. Vean que el avance de la reacción, el grado de avance, el extent of reaction, tiene unidades de mol para que sea congruente con las unidades de NI0 y NI. Definimos también que podemos despejar el grado de avance definiendo esta diferencia NI menos NI0, lo que tengo en cualquier momento de la especie I, menos lo que había al inicio. Si es un producto, al inicio esto no va a tener un valor, va a ser 0. Si es un reactivo, esto sí tiene un valor y es lo que agregué de reactivos antes de iniciar la reacción. Esto dividido por el coeficiente estequiométrico de esa especie. Definimos que esta parte de arriba la podemos definir como un delta de número de moles. Y si yo hago ese delta infinitamente pequeño, puedo definir un diferencial de número de moles, es decir, el cambio diferencial en la cantidad de sustancia que hay de la especie I. Y eso es igual, despejando de esta ecuación, al coeficiente estequiométrico por la diferencial del grado de avance. El grado de avance también está cambiando diferencialmente o con cambios infinitamente pequeños.
Y vimos que este diferencial de NI ya lo habíamos visto en los potenciales termodinámicos para sistemas con cambios en la composición. Así que podemos aprovechar esta ecuación y sustituir el diferencial del número de moles, pero ahora por el diferencial del grado de avance, que es lo que vamos a hacer aquí. Esta es la condición del equilibrio material. Es la suma de potenciales químicos de la especie I en la mezcla por el diferencial de la cantidad de sustancias. Y eso en el equilibrio es igual a 0. De la diapositiva anterior tenemos esta igualdad que proviene de la definición del grado de avance y que aprovecha a los coeficientes estequiométricos. Así que demostramos que, bueno, se sustituye este DNI por NUI, diferencial de Xi, es lo que escribimos acá. Eso en el equilibrio, pues también es igual a 0. Y como esta expresión es válida para cualquier momento, en el equilibrio la expresión se reduce a el potencial químico de I por el coeficiente estequiométrico, y esto es igual a 0 en la condición de equilibrio químico en un sistema cerrado. Es decir, todos los cambios de composición se deben a lo que está dentro del sistema. No estamos admitiendo material de los alrededores. Todos los cambios de composición se debe ya sea a una difusión entre las fases dentro del sistema o que se está generando una nueva especie por la reacción química. ¿Ok? Así que esta es la condición de equilibrio químico. Bien, ahora lo que hicimos después fue aprovechar esta condición de equilibrio químico y llevarla al potencial químico que llamamos energía de Gibbs y que, bueno, ustedes recuerdan que es muy relevante porque contiene variables que podemos controlar o medir, como la temperatura y la presión. Y ahora vamos a aprovechar el grado de avance para escribirlo en función de ese avance de reacción. Así vamos a introducir este diferencial que es DNI igual al coeficiente por el grado de avance. Ok, esto es lo que ya sabemos, la condición de equilibrio químico, y ahora cómo se ve para la energía de Gibbs. En el caso de un sistema a temperatura constante y presión constante, el potencial químico, el potencial de termodinámico energía de Gibbs se ve de esta manera, como la suma de los potenciales químicos de las especies involucradas en esta mezcla por el cambio en número de moles. Y eso se ve así. ¿Okay? Esta es la expresión de la energía de Gibbs en función del grado de avance de la reacción. Y en el equilibrio, eso debe ser igual a 0. Ya no debe estar cambiando las proporciones entre las especies químicas involucradas. Bien, ahora vamos a usar esta conclusión y, por ejemplo, aquí esta suma, ¿cómo se ve cuando expandemos el término de esa suma?
Bien, vean que la expresión de la energía de Gibbs, el cambio de la energía de Gibbs es igual a menos S de T más el producto B de P. ¿Ok? Esto lo podemos modificar o controlar. Más, ahora cómo se ve esta suma cuando involucramos a los coeficientes estequiométricos. Se ve como el producto del coeficiente estequiométrico de la especie 1 por el potencial químico en la mezcla, aquí debe ir su circunflejo, más la especie 2 por el potencial químico de la especie 2, y así sucesivamente hasta que llegamos a la última especie química involucrada. Pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser K número de especies involucradas. Todo eso multiplicado por el diferencial del grado de avance. ¿Ok? Esa es la expansión de esta suma. Así se ve. ¿Ok? En un experimento donde mantengamos la temperatura constante y la presión constante, nos quedamos solamente con esta serie de sumas, coeficientes multiplicando a potenciales químicos y por el diferencial del grado de avance. Así que se eliminan estos dos términos y puedo construir una parcial con la energía de Gibbs, el cambio en esa energía de Gibbs, ahora con respecto al grado de avance, y eso se traduce en esta expresión. El cambio de la energía de Gibbs con respecto al grado de avance, a cómo está reaccionando este medio a temperatura y presión constante, como cancelamos en estas dos flechas, es igual a esta suma, las sumas de los potenciales químicos de cada especie multiplicadas por cada coeficiente estequiométrico. Y en el equilibrio, este cambio debe ser igual a 0. Esta es otra manera de escribir la condición del equilibrio químico. ¿Ok? Este cambio de la energía con respecto a la reacción es igual a la suma de estos potenciales químicos, cada uno multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Cuando ya no hay cambio en la energía, estaremos definiendo el equilibrio y es la condición de equilibrio químico. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo bien, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien. Espero que las dudas surjan en la tarea. Pero bueno, esta es la conclusión, una de las primeras conclusiones de esta clase. Cómo escribir la energía de la reacción, la energía de Gibbs en este caso, con respecto a cómo está cambiando el avance de la reacción. Cuando llegamos al equilibrio, este cambio ya es 0. Y ya estamos aprovechando la estequiometría de la reacción que está metida aquí en esta serie de números. En estos números está metida la estequiometría. También nos brinda información de quiénes son los reactivos y quiénes son los productos conforme al signo que presenten. Y también obtenemos la información del potencial químico. Y bueno, el único potencial químico que conocemos y que sabemos ahora cómo determinar es el de un gas ideal. Ok, así que nos vamos a ir hacia esa región, ya que sabemos esta condición de equilibrio químico. Bien. Así vamos a usar nuestra
conclusión de las clases pasadas que este es el potencial químico para un gas ideal. Es igual al potencial químico de esa especie y en un estado de referencia, como puede ser a una temperatura determinada, el potencial químico de esa especie, por ejemplo, a 25 grados Celsius, o en el estado sólido, o cuando es un compuesto puro. Eso se refiere a este estado de referencia. Aún no hemos necesitado definirlo, solo sabemos que está aquí. Más RT, logaritmo natural de esta relación de presiones. Ahora vamos a establecer formalmente que esta presión la vamos a definir como una atmósfera. ¿Ok? Así que estas presiones van a estar en atmósferas. Esta relación ya no tiene unidades. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir este potencial químico, MI, vamos a sustituirlo en esta expresión de la condición del equilibrio químico. Así que les voy a dar 3 minutos para que sustituyan esta expresión en estas sumas y vamos a ver cómo se ve, ¿ok? Así que les doy 3 minutos para que escriban en sus notas cómo va a quedar esa expresión del potencial químico si sustituyo MI0 más RT logaritmo natural de la presión de I. ¿Ok? Así que voy a desactivar mi audio un momento en lo que ustedes llegan a esta expresión. Muy bien. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Cómo se ve esa sustitución de mu I cuando la insertamos en esta ecuación del equilibrio químico? Bueno, vamos a ver qué se obtiene. Ok, vean que me salté muchos pasos. Les advertí que eso iba a pasar. Bien, vean que esto es una suma, mu I0 más RT, logaritmo natural de la presión. Si insertamos esto aquí, en la condición del equilibrio químico, bueno, voy a tener dos sumas. La suma que está modificando a los estados estándar, al potencial químico estándar, y eso se multiplica por los coeficientes estequiométricos. Es la primera suma que creamos. Y después, a esta segunda suma, RT logaritmo natural de la presión. Esto ya es 1, así que no lo tomo en cuenta. Y eso es otra suma, que es la que estoy escribiendo de este lado. Como está igualado a 0, al final obtienen que tenemos esta expresión. Es decir, esto pasa del otro lado, de ahí ese signo negativo, menos RT por la suma de los logaritmos de las presiones de I y este coeficiente estequiométrico que estaba multiplicando a este término por propiedades de los logaritmos, en vez de que esté multiplicando, lo puedo usar como exponente. ¿Ok? Y eso es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos que están multiplicando a el potencial químico en el estado de referencia. ¿Ok? Bien, nada más, si después quieren ahondar en cómo obtuvimos esto, recuerden, tenemos dos términos
el mu y 0 más el RT logaritmo natural de P. Cuando lo insertamos aquí, esos dos términos están multiplicando al coeficiente estequiométrico. Aquí se ve más sencillo. Y también está esta nu multiplicando al RT logaritmo natural de P. Por propiedades de los logaritmos, ese nu lo puedo usar como exponente. ¿Ok? Y la suma está afectando a ambos términos. ¿Ok? Como esto es una constante, RT, lo puedo sacar de la suma. Nada más me queda la suma de los logaritmos de las presiones. Y esto es igual a la suma de los coeficientes estequiométricos por el potencial químico y 0. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo se expande esa suma en el caso de las presiones. Bien. Aquí vamos a usar otra propiedad de los logaritmos. Esta suma, logaritmo natural de las presiones elevadas al coeficiente estequiométrico, es igual al logaritmo natural de la presión 1 elevado a el coeficiente 1 más el logaritmo de la presión 2 elevado al coeficiente 2 y así para todas las especies. ¿Ok? Pueden ser 3, pueden ser 7 hasta llegar a la especie K. ¿Ok? Así se ve esta suma si la expandemos. Pero por propiedades de los logaritmos, yo puedo cambiar esta serie de sumas y en vez de que sea una serie de sumas, la englobo todo en un producto, el producto de las presiones, todas con su coeficiente estequiométrico como exponente, y solo aplico un logaritmo ahora, en vez de que tengamos una serie de logaritmos de la presión, por propiedades de los logaritmos, puedo englobar todo eso en un solo logaritmo que está aplicado al producto de esas presiones y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Ahora, si tengo una serie de este producto de la presión 1 por la presión 2 y así hasta la presión K, lo puedo expresar más fácil o englobar todos esos elementos en el logaritmo de un producto. Esta pi mayúscula se lee como producto, como esta sigma mayúscula se lee como suma de, esto se lee como producto de las presiones de I elevadas a el coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Aquí solo apliqué dos leyes de los logaritmos. Primero la de usar el exponente y después expresar estas sumas como el producto. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bien, ya casi llegamos. Ok. Bien, guarden esta expresión, el logaritmo de este producto, y la vamos a usar en un momento. Bien, ahora vamos a ver esta parcial, la energía de Gibbs con respecto a el grado de avance. Esta es la condición del equilibrio químico. Cuando es igual a 0, nos define la condición de equilibrio. Si lo graficamos, si tomamos esas energías de Gibbs con respecto al avance de reacción, vamos a tener una gráfica de este estilo. Podemos tener energías de Gibbs menores a 0, iguales a 0 o mayores a 0. ¿Ok? Es decir, tendríamos una especie de curva
donde estamos viendo si la energía de Gibbs es positiva, negativa o igual a 0 conforme el avance de reacción. Estas son las tres posibilidades que tenemos en esta derivada parcial. Así, recuerdan que teníamos nuestros criterios de espontaneidad para los potenciales termodinámicos, dependiendo de el signo de esos potenciales termodinámicos. Así, recordemos que para la energía de Gibbs, el criterio de espontaneidad para que se lleve a cabo el proceso es que la energía de Gibbs sea menor a 0. Si la energía de Gibbs es mayor a 0, es un proceso no espontáneo. Es decir, si es menor a 0, sí se lleva a cabo la reacción, básicamente. Si es mayor a 0, no se lleva a cabo la reacción. Y si es igual a 0, estamos en el equilibrio. Ok. Bien. Eso es aplicar el criterio de espontaneidad a este potencial termodinámico, que es la energía de Gibbs, y como la tenemos expresada en función del grado de avance, podemos expresarlo gráficamente como esta curva. Vean que en el equilibrio tenemos un delta G igual a 0 y también es mínimo. ¿Okay? Bien. Ahora recuerden la expresión que llegamos con el potencial termodinámico, que es, si sustituimos el potencial químico del gas ideal en esta expresión, llegamos a esta igualdad, donde están relacionando la presión del sistema con los potenciales químicos de referencia y la estequiometría de la reacción. Vimos que esta suma la podemos expresar como un producto de esas presiones parciales o presiones de cada especie elevado al coeficiente estequiométrico. A ese producto le sacamos el logaritmo. ¿Ok? Y eso es igual a la suma de coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos de referencia. ¿Ok? Es decir, solamente estamos llegando cada vez más lejos de haber sustituido aquí en esta expresión del equilibrio químico la ecuación del gas ideal. Solo estamos explorando hasta dónde podemos llevar esta sustitución. Hasta ahora llegamos hasta aquí. Bien, ahora vamos a definir esta cantidad. Esta cantidad es muy importante. Este producto de presiones parciales o presiones de cada especie elevadas al coeficiente estequiométrico es tan importante que le tenemos que llamar de una manera. Y le llamamos K subíndice P y la definimos como este producto de presiones elevadas al coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Esa K le vamos a llamar constante de equilibrio y como la estamos definiendo a partir de presiones, de ahí que apliquemos ese subíndice P para definir a esta constante de equilibrio. ¿Okay? Esta Kp. Así, si sustituimos ahora, en vez de escribir todo este producto de I de las presiones de I elevadas al coeficiente estequiométrico,
Vamos a sustituirlo en esta ecuación. Esta. Y simplemente escribimos menos RT, logaritmo natural de esta variable, que ahora ya le llamamos constante de equilibrio, basada en presiones, y es igual a la suma de coeficientes estequiométricos por el potencial químico de referencia. ¿Ok? Así le llamamos a esto constante de equilibrio. Bien, vean que el detalle a considerar es que esta expresión de la presión, esta PI, recuerden que ya no tiene unidades porque teníamos el cociente P de I entre P y 0, que era nuestra presión de referencia, y dijimos que esto es una atmósfera. Esta presión de referencia es una atmósfera, así que las unidades ahí se fueron. ¿Okay? Así que este término, definido como lo hicimos aquí, no tiene unidades. ¿Okay? Bien, es común que ustedes encuentren constantes de equilibrio de presiones que sí agreguen esas unidades, pero bueno, carecen de sentido físico, ¿ok? Porque esta presión ya no tiene unidades, porque la tomamos como unitaria. Ahí se fueron las unidades de esta presión o de esta relación. Así que esta Kp no tiene unidades. Pueden encontrar expresiones de Kp que tengan unidades de atmósfera a la 1/4, atmósfera al cuadrado sobre atmósfera a la 4. ¿Por qué? Porque están considerando estos coeficientes estequiométricos y se lo aplican a la presión. Pero estrictamente esos números no tienen unidades. ¿Ok? Lo que nos interesa es el valor de esta Kp. ¿Ok? Dado que esta Kp la definimos a partir de la condición de equilibrio químico y del grado de avance, la vamos a poder emplear como criterio para saber si se lleva a cabo una reacción o no, y si estamos en el equilibrio o no estamos en el equilibrio. ¿Ok? Así que la próxima sesión vamos a empezar a usar esta Kp para definir si se lleva a cabo una reacción o no. Y vamos a usar valores de presiones de gases ideales, que es lo único que podemos hacer por ahora, dado que es el único potencial químico que sabemos emplear. Así que estas presiones y la estequiometría de la reacción nos van a servir para determinar si se está llevando a cabo la reacción y si se favorece una mezcla que tenga mayormente productos o mayormente reactivos. ¿Okay? El valor de esa Kp nos va a dar esa información. Y bien, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Yo no, profe. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Bueno, en Edmodo voy a subir una pequeña serie. Es muy pequeña, es un cuestionario más que serie. Es un cuestionario con algunas preguntas de lo que vimos en esta clase y la anterior. Me falta corregir una de las preguntas para que corresponda a lo que vimos. Pero en cuanto esté listo, lo subo a Edmodo y ahí pueden ir contestándolo. La próxima sesión, reitero, vamos a ver cómo usar esta constante de equilibrio con valores obtenidos experimentalmente de presiones de gases ideales, y vamos a determinar si en nuestra mezcla, en nuestro reactor, en nuestro vasito, hay más reactivos o más productos, relacionando
el valor de esa constante de equilibrio para estos gases ideales. ¿Ok? Ok, profesor. Muy bien, así que hasta aquí sería esta sesión y nos veríamos el próximo lunes para continuar con estas definiciones de la constante de equilibrio.